Bueno, hoy nos metemos de lleno en una colección de reflexiones, citas, anécdotas, que giran todas en torno a una idea central. Una advertencia, diría yo. Sí, una advertencia, muy bien dicho. Es del físico Richard Feynman y dice algo así como, el primer principio es que no debes engañarte a ti misma. Y tú eres la persona más fácil de engañar. Exacto. Y esa frase me dejó dándole vueltas. Porque si ese es el primer principio, la pregunta es inmediata, vale, ¿y cómo nos engañamos? ¿Cuáles son esas grandes ilusiones que nos montamos casi sin darnos cuenta? Pues parece que las fuentes que vamos a ver hoy, que van desde emperadores romanos hasta novelistas actuales, tienen algunas pistas. Esa es la misión, ¿no? Usar todo este material para intentar desentrañar esas historias que nos contamos y ver qué hay al otro lado. Es una pregunta fundamental, desde luego. Y según estas notas, una de las primeras y más grandes ilusiones es la de la separación. La idea de que somos radicalmente diferentes de los demás. Justo, nos contamos que nuestras experiencias son únicas, que nadie entiende lo nuestro. El autor Robert Greene lo llama tribalismo. El tribalismo. Sí, y lo describe como una especie de locura de los grupos. Dice que nos obsesionamos con imaginar diferencias y que la mayoría en realidad son una ilusión. Claro, el clásico nosotros contra ellos, ¿no? Basado en cosas que, si lo piensas, son superficiales. Totalmente. Y lo curioso es que Marco Aurelio, casi 2000 años antes, llega a la misma conclusión por un camino completamente distinto. Él no habla de sociología. ¿No? Él habla de pura observación de la vida. Te dice, mira a tu alrededor. O mira la historia. La experiencia humana es increíblemente constante. Casarse, criar hijos, enfermarse, morir. Exacto. La guerra, la paz, el amor, la lucha. Cambia la tecnología, la ropa, pero los patrones de fondo, Son los mismos. Hay una cita de Hemingway en las notas sobre esto, ¿verdad? sí, de fiesta. Dice algo como una generación pasa y otra viene, pero la tierra permanece. Es una idea que te pone en tu sitio, te baja los humos. Totalmente. Te saca de tu propia cabeza. Pensar que tus problemas son tan únicos es una forma de autoengaño. Y la idea no es anular la individualidad, ojo, es cambiar el foco. En vez de buscar lo que nos separa, buscar lo que compartimos, vernos como parte de la raza humana. Y eso conecta con la siguiente gran ilusión, que es potentísima. La de creer que nuestras circunstancias nos definen. Uf, esa. Creer que somos nuestro trabajo, nuestro estatus, nuestro dinero en el banco. Hay una anécdota en las notas que de verdad desmonta esta idea por completo. La de Ulysses Grant. Es que a mí esta historia me dejó helada. Recuérdanosla un poco. Claro, Grant, mucho antes de ser general y presidente de Estados Unidos, pasó por una época malísima. Había dejado el ejército. Sus negocios habían fracasado. Estaba, en la ruina. Y entonces un viejo amigo del ejército se lo encuentra. Se lo encuentra en una esquina de San Luis, con pinta de agotado, vendiendo leña. Leña que él mismo cortaba para poder sobrevivir. La reacción del amigo es la que tendríamos cualquiera, imagino. Un shock. Le dice algo como, Dios mío, Grant, ¿pero qué estás haciendo? Exacto. Y aquí viene lo increíble. La respuesta de Grant. Con una calma total, sin un gramo de vergüenza, le dice, estoy resolviendo el problema de la pobreza. ¡Qué maravilla! Es que es brutal. No dijo, estoy fracasando o estoy humillado, ¿no? Dijo, estoy haciendo un trabajo honesto para mantener a su familia. Punto. Su identidad no era general caído en desgracia. Su identidad era su carácter. Un hombre que hace lo que tiene que hacer. Esa es la clave. Es la misma mentalidad que luego le permitió dirigir un país. Me recuerda la cita de Marco Aurelio, que también aparece. Acéptalo sin arrogancia y déjalo ir con indiferencia. Esa misma. A Grant le daba igual vender leña que firmar leyes. Su esencia, su carácter, no cambiaba. Como la analogía esa de la roca. ¿Que la lanzas al aire? Y no gana nada al subir, ni pierde nada al bajar. Sigue siendo una roca. El autoengaño es pensar que somos la altura a la que estamos, no la roca en sí. Exactamente. Creer que esas etiquetas externas, general, leñador, presidente, son lo que somos, cuando lo único real, lo único constante, es el carácter. El resto es puro ruido. Y ese carácter se forja en los momentos difíciles, como el de Grant. Lo que me lleva a otra trampa mental, que se analiza aquí. Ujú. La ilusión de que el éxito es como un evento, algo que pasa de repente
y que el camino hasta él debería ser fácil. Sí, la idea de que todo éxito es un indicador retrasado me parece un concepto muy potente. ¿Un indicador retrasado? Sí, que lo que vemos en público, el libro publicado, la medalla olímpica, es solo el final de un proceso larguísimo. Años, a veces décadas, de trabajo invisible y sobre todo de muchos fracasos. Y los ejemplos que dan son muy claros. El del novelista Philip Meyer. Philip Meyer, el autor de novelas de éxito, cuenta que pasó 10 años en los que sentía que solo fracasaba. 2 novelas que nadie quiso publicar. Tuvo que volver a vivir en el sótano de sus padres. Su propia percepción de esa época era: todo lo que hacía era fracasar. Y no es el único. No, para nada. Las notas nos recuerdan que Séneca se pasó 10 años exiliado, recuperándose de una enfermedad en Egipto. Epicteto aguantó 20 años de esclavitud. Y el propio Marco Aurelio esperó 23 años formándose antes de ser emperador. Ese tiempo no fue tiempo perdido. Las notas lo llaman el crisol. El crisol, el lugar donde se forjaron. Me encanta esa frase que dice: el fracaso es éxito si aprendemos de él. Y la de Kobe Bryant es aún más directa, ¿no? El momento en que te rindes es el momento en que dejas que otro gane. Es que hay una intensidad en esa idea, en que la lucha no es un obstáculo en el camino, la lucha es el camino. Totalmente. Pero cuidado, porque esa misma intensidad nos puede llevar a otra trampa, a la siguiente ilusión. La de que más es mejor. Exacto. Más trabajo, más horas, más esfuerzo, sin parar. El ejemplo que ponen es tan reconocible. Saltarse la cena con tu familia para seguir trabajando. No. Pensando que solo un poco más va a marcar la diferencia. Y al final te das cuenta de que nunca es suficiente, que el problema a menudo no es la falta de tiempo. Es la falta de enfoque. O de apoyo. Y aquí introducen una regla que me parece un filtro mental genial. La llaman la regla de Atia. ¿En qué consiste? Dice que en el tema de la salud, la fruta más accesible, lo que de verdad da resultados, es el entrenamiento de fuerza. Hasta que no tengas eso controlado, obsesionarte con suplementos rarísimos o biohacking avanzado es una distracción. Dominar lo básico primero. Se trata de eso. Mejor es mejor, no más es mejor. Enfócate en lo fundamental. Y esto conecta de una forma, increíblemente emotiva con la anécdota del músico Warren Zevon. Para mí este es el punto álgido de todas las notas. Sí, la historia es muy poderosa. Zevon tuvo la vida de una estrella del rock. Éxito, fama, excesos, todo. Y al final de su vida le diagnostican un cáncer terminal. En una de sus últimas entrevistas, le preguntan qué ha aprendido, qué sabiduría puede compartir después de haberlo vivido todo. ¿Y su respuesta? Después de todo ese ruido, toda esa intensidad, su consejo fue de una simplicidad que te desarma. Dijo: disfruta de cada sándwich. Disfruta de cada sándwich. ¿Qué frase? Te deja sin palabras, ¿verdad? Te deja sin palabras porque es la verdad destilada. Y lo fascinante es que tanto los estoicos como los epicúreos, que parecen escuelas opuestas, llegaron a la misma conclusión. Que la buena vida no está en lo extraordinario. No. No está en los grandes lujos ni en los logros épicos. Está en la disciplina de estar presente, de ser capaz de apreciar las cosas simples. Un vaso de agua, una canción, un sándwich. Es casi la misma filosofía que la de Grant vendiendo leña. Totalmente. Céntrate en la tarea que tienes delante, sea gobernar un país o disfrutar de un sándwich. Nos engañamos pensando que la felicidad está en el futuro, en el cuando consiga esto o lo otro. Y se nos pasa la vida sin disfrutar del sándwich que tenemos en la mano. Exacto. Entonces, si juntamos todo esto, la pregunta práctica es, vale, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo dejamos de engañarnos en el día a día? Pues las fuentes proponen varias ideas muy concretas, muy de andar por casa. A ver, ¿cuáles destacarías? Una es redefinir lo que es el perdón. No verlo como debilidad, sino como una marca de fortaleza espiritual. Perdonar para sanar una misma, ¿no? Para soltar ese peso. Eso es. Otra idea, sobre la crianza o ser mentor de alguien. Me parece genial. Dice, en lugar de despejar el camino para tu hijo, prepara a tu hijo para el camino. Fomentar su fortaleza, no su dependencia. Exacto. Y lo mismo para un entrenador. El objetivo de un entrenador debe ser eliminar al entrenador, crear autonomía. Me gusta. Y por último, el principio de la acción consistente. Poco y a menudo a largo plazo. Es más efectivo que los arranques heroicos que acaban en nada. De nuevo, dominar lo ordinario. Sí, mencionan hasta las 7 claves para la felicidad de Gretchen Rubin. Y son cosas casi insultantemente simples. Come sano, haz ejercicio, organiza tus cosas.
La solución no está en lo complejo. Entonces, el gran mensaje que parece surgir de todo esto es que el camino a una vida con más sentido no pasa por buscar una revelación increíble o un éxito estratosférico. No. Pasa por algo mucho más terrenal y probablemente más difícil. El trabajo constante de dejar de contarnos historias. Dejar de engañarnos. Eso. Aceptar la realidad, anclar la identidad en el carácter y no en las circunstancias, entender el fracaso como parte del viaje y, por fin, aprender a disfrutar del sándwich. Y las fuentes dicen que cuando haces eso, cuando tu mundo interior y el exterior empiezan a armonizarse, todo lo demás, sobre todo tus relaciones, también lo hacen. ¿Y cómo se construye esa armonía? Con pequeños gestos. Cuidar tu postura, permitirte sentir las cosas y tratar a los demás con un alto medidor de importancia. O sea, que te importen de verdad. Para cerrar toda esta conversación, me lleva a una última reflexión que proponen las notas y que creo que lo ata todo. Hacen una distinción entre ser un gran competidor y un gran contribuidor. Interesante. Vivimos en un mundo que glorifica la competición, el ganar a toda costa. Y la pregunta que nos dejan flotando es, ¿qué cambiaría en nuestro día a día, en el trabajo, en cómo nos relacionamos, si nuestro objetivo principal pasara de intentar ganar a intentar contribuir?